Mucho se ha escrito sobre la destacada labor de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de Malvinas. La actuación de los pilotos argentinos sorprendió incluso a sus pares británicos, logrando hundir 7 buques enemigos y dañar otros 12. Todo esto fue conseguido con aviones más bien viejos y que no se encontraban en las condiciones más óptimas, muy lejos de la avanzada tecnología británica y la supremacía aérea de los Sea Harrier. Entre las aeronaves argentinas, una que tomó un rol fundamental fue el EAE Dagger. Este era un caza que Israel comenzó a construir a finales de los 60. Basado en el Dassault Mirage 5 francés, los Neger, como fueron llamados por los israelíes, participaron solo en la guerra de Yom Kippur antes de ser reemplazados. Las unidades restantes fueron vendidas a Argentina y años después participaron en una nueva guerra, Malvinas. Rebautizados como Dagger, estos cazas fueron una de las principales aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto. A pesar de ciertos problemas en sus capacidades que afectaron su performance, realizaron 153 misiones con considerable éxito. Pero ¿cómo fue la creación de los Neger y cómo terminaron en Argentina? ¿Cuál fue el rol que ocuparon en la guerra? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre el EAE Dagger, la nave israelí que luchó en Malvinas contra los británicos. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Luego de sufrir numerosas pérdidas aéreas en la Guerra de los 6 días de 1967 y durante los años posteriores en la Guerra de Desgaste, la Fuerza Aérea Israelí comenzó a planear la adquisición de una variante mejorada del Dassault Mirage 3. Hasta ese momento, Israel volaba mayoritariamente naves o adaptaciones de naves francesas. Una nueva asociación se formó con el fabricante galo Dassault y la empresa aeroespacial Israel Aircraft Industries, mejor conocida como EAE, para que esta última pueda producir sus propios Mirage 5. Sin embargo, en diciembre de 1968, las fuerzas especiales israelíes llevaron a cabo la Operación Regalo, una incursión al aeropuerto internacional de Beirut, donde destruyeron 13 aviones en respuesta al ataque sufrido por un avión israelí por fuerzas guerrilleras palestinas. La incursión fue criticada por varios países del mundo, entre estos Francia, cuyas autoridades establecieron un embargo de armamentos sobre Jerusalén. Esto causó que la asociación por los Mirage 5 se disolviera. De todas formas, EAE continuó trabajando en estos cazas por orden del gobierno. Según los informes oficiales, estos ya habían recibido los planos y la información detallada para la producción, pero otras versiones apuntan a una misión de espionaje para dar con esa información. En cualquier caso, en 1969, los ingenieros y técnicos de la EAE empezaron a desarrollar la nave. Si bien muchos consideraron que se trataba de una simple copia del Mirage, el caza israelí contaba con mejoras como un asiento eyectable Martin Baker y disposiciones para más cantidad de misiles aire-aire, incluyendo el misil israelí con búsqueda de calor Shafir. El primer prototipo del Neger, como fue bautizado, tuvo su vuelo inaugural en septiembre de 1969. Esta era una nave monoplaza de una longitud de 15,65 metros, una envergadura de 8,22 y una altura de 4,25. Contaba con 2 cañones EAE DEFA 552 de 30 milímetros en los fuselajes con 140 balas cada uno. Además de 2 misiles, presentaba 6 puntos duros bajo el ala y uno bajo el fuselaje con una considerable capacidad de 4.200 kilogramos. Al mismo tiempo, este caza era capaz de volar por encima de los Mach 2, es decir, más de 2 veces la velocidad del sonido. Finalmente, el Neger fue introducido en 1972 y tuvo su bautismo de fuego en la guerra de Yom Kippur, donde brillaron, anotándose más de un centenar de bajas enemigas. Sin embargo, al año siguiente la producción de estas naves se dejó de lado en favor de la de los EAE Kafir, unos aviones supersónicos de combate más avanzados. Increíblemente, en 1977, solo 5 años después de ser introducidos, los Neger fueron retirados de la Fuerza Aérea Israelí.
Poco después, Argentina se mostró interesado en adquirir las unidades restantes. La urgencia argentina por estas aeronaves se debía al conflicto de Beagle, una disputa territorial con Chile. Israel y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo. 26 cazas fueron entregados en 1978 y 13 más 2 años después. Finalmente, los Neger, rebautizados como Dagger, no llegaron a tener su bautismo de fuego en ese conflicto, dado que la intervención de Juan Pablo II frenó la escalada. No obstante, su oportunidad llegaría pocos años después. Algunas fuentes y autores sostienen que antes de la explosión de la Guerra de Malvinas, varios pilotos argentinos viajaron secretamente a Israel en vuelos civiles y comerciales para recibir entrenamiento de vuelo en estos cazas supersónicos. De cualquier forma, cuando la guerra comenzó en 1982, los Dagger fueron enviados a las bases de Río Grande y al aeropuerto de Puerto San Julián. Estos presentaban un principal problema, la falta de capacidad de reabastecimiento aéreo, lo que, sumado a la considerable lejanía de los objetivos, hacía que solo pudieran volar a Malvinas a través de rutas cortas. Al mismo tiempo, tenían menos de 10 minutos para encontrar los blancos de sus misiones, sin posibilidad alguna de maniobrar sobre las islas. A pesar de estas circunstancias desfavorables, los Dagger completaron 153 salidas contra objetivos navales y terrestres. Durante estas, fueron responsables de dañar varios buques ingleses. Por un lado, lograron atinarle al HMS Antrim, al Brilliant, al Broadsword y al Arrow con fuego de cañón, mientras golpearon al HMS Plymouth y al Ardent con bombas, cumpliendo una destacada labor teniendo en cuenta la falta de posibilidades de vuelo que presentaban. Como contracara, 11 aeronaves de este tipo fueron perdidas en combate, una por un Seawolf del HMS Broadsword, otra por un Rapier con base en tierra y las restantes por misiles AIM-9L Sidewinders disparados por los temidos Sea Harriers británicos. Esta aeronave demostró su superioridad tecnológica en numerosos combates contra diversas naves argentinas sin sufrir ni una baja. Una de las consecuencias de la Guerra de Malvinas fue que los Dagger no pudieran actualizarse como planeado. En el primer contrato firmado entre Argentina e Israel, este último se comprometía a equipar las naves con nuevos sistemas de aviónica y HUD. Sin embargo, el bloqueo armamentístico de Gran Bretaña sobre Argentina frustró esto, dado que algunos de los sistemas estaban confeccionados por la empresa británica Marconi Electronic Systems, por lo que se debió buscar sustitutos para estos componentes. Finalmente, años después, los cazas fueron actualizados y pasaron a llamarse Finger. No obstante, no volverían a ver combate nuevamente y en 2016 serían retirados de forma definitiva. Luego de contarte todo sobre los EIE Dagger que pelearon en Malvinas, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que, de haber tenido una funcionalidad mayor, esta aeronave podría haber marcado más diferencia en la guerra o era demasiado anticuada en comparación con las naves británicas? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.